Cuando alguien habla de abuso de confianza, yo me imagino algo gacho. Un amigo que no devolvió dinero prestado, un secreto contado sin permiso. Cuestionas la moralidad de esa persona y ya. Pero hay otro tipo de abuso de confianza. Ese es el que te dejó con la duda de si realmente fue tan grave. Porque esa es la que te deja preguntando de que si lo que sentiste fue suficiente para llamarlo como lo que es. Eso es lo que impidió darme cuenta de inmediato. Pero él no se acuerda, aunque consumimos lo mismo. Y en mi caso por primera vez. ¿Y si fue algo de los dos? Pero si no hubo agresión o violencia física, ¿de verdad fue tan grave? Yo no experimenté dolor o miedo. ¿Realmente fue abuso? ¿No será que lo estoy malinterpretando? Es algo que ya hubiera pasado antes. Dice que prefiere que nadie se entere y que no volvamos a hablar de esto. Tiene sentido, ¿no? Para seguir siendo amigos. Él es psicólogo y entiende sobre consentimiento. Seguro porque yo dije que sí, ¿no? Tú te has informado y ayudado a mujeres que enfrentan violencia. Lo habrías visto, ¿no? Tú deberías saberlo. Si hablo, me van a decir que fue mi culpa por confiar en él. ¿Quién me va a creer que no me di cuenta? Cuando he intentado hablar sobre esto de manera pública, o sea, tratar de organizar este video, no sé cómo hacerlo sin... Y lo que me he dado cuenta es que intento como blindarme de tal forma que no me juzguen, pero eso es imposible. Él fue alguien que se volvió más cercano a partir de que le conté sobre una ruptura de una relación muy larga y empezamos a relacionarnos a distancia porque no vivíamos en la misma ciudad. Yo empecé a tener mucha confusión sobre que su atención, la atención que yo obtenía de él era muy reforzante para mí, pero luego era intermitente. A veces sentía que me trataba como algo que no era importante y luego como que sí. Y eso me confundía, además de que él y yo habíamos también tenido alguna discusión alrededor de que él luego decía cosas que eran mentira y que parecía divertirle. Entonces, yo tratando de seguirle el flujo como de que, bueno, o asumía que todo era mentira o que todo era verdad, pero tratar de estar adivinando qué era verdad y qué no, le pedía que me ayudara a identificarlo, ¿no? Incluso habíamos puesto como una palabra como de, ¿es esto como una clave para saber y distinguirlo? Producto de esa confusión que yo experimenté y el enojo que sentía alrededor de, pues, la relación que teníamos nosotros tres en ese viaje, se aclaró que eso, que él bromeaba de repente con algunas cosas, pero que quedaba muy claro que no iba a pasar nada más allá de eso. Y eso me hizo sentir muchísimo más cómodo. Después de ese viaje, él se mudó a una ciudad más cerca de donde yo vivía y empezamos a vernos de forma más constante, ya de manera presencial. Se volvió un amigo muy cercano porque conocía mis miedos, mis comentarios funables, mis opiniones sobre psicología, mi círculo social. Digamos que él estuvo a distancia y en algunos momentos de manera presencial, en momentos difíciles, pero también agradables. Y eso hizo que yo me sintiera muy en confianza con él. A mí me daba la impresión de que eso era recíproco y que él también me contaba cosas que no le contaba a cualquier persona, lo cual mantenía esta idea de que nuestra relación era cercana y especial y que en algún momento recuerdo que decía como creo que contigo hago más cosas de las que hago actualmente con mi mejor amigo, porque íbamos a patinar, eh, podíamos ver anime, películas, eh, establecer como planes improvisados, cocinar, jugar ajedrez, jugar juegos de mesa.
hablar de psicología y planear cosas en conjunto. Realmente eso no estaba atravesado por que fuera una relación más allá que una relación amistosa. Empezamos a convivir más y él empezó a quedarse en mi casa. Durante todo este tiempo, a mí empezó a incomodarme que él no hiciera cosas que involucraran hacer limpieza en casa. Y eso hizo que empezáramos a distanciarnos cada vez más. Después de unos meses, él decidió volver a la ciudad en donde él vivía inicialmente, cuando lo conocí. Como él iba a volver a una relación importante para él, yo bromeé mucho sobre que esa era como su despedida de soltero, ¿no? Y que por lo tanto había que drogarnos, había que hacer como cosas que en forma como en broma. Él y yo ya habíamos tenido reuniones en donde el alcohol estaba involucrado, pero también estaban otras personas alrededor y eso nunca posibilitó absolutamente nada. Esa última semana eh, tuvimos una reunión con alguien más y salimos a tomar alcohol. Una vez que ya llevábamos como una cierta cantidad de cerveza, em, salió la posibilidad de consumir marihuana comestible. Y en ese momento yo acepté. Es algo que yo no había hecho antes y que había estado sobre la mesa también en broma, pero bajo las condiciones en las que me encontraba en ese momento me pareció una buena idea. Y esa misma noche tuvimos relaciones sexuales. La forma en la que yo lo recuerdo es que todo era exactamente igual y normal como nos habíamos estado comportando, solo que recuerdo que esa vez él, él y yo jamás habíamos tenido como contacto físico en ningún sentido. O sea, es decir, como nuestra relación sí era muy cercana, pero ni en ningún momento nos tocábamos, nos abrazábamos, o sea, como nada. Y esa vez sí hubo y quedé de verme con él y con otras personas más tarde. Pero yo no sabía que, cómo proceder y qué hacer, porque finalmente era algo como, o sea, él no mencionó nada, yo tampoco, y decidí que quería como enfrentar la situación. Él parecía muy normal, pero cuando le dije, yo estaba muy nerviosa porque en parte sentía que tenía, sí, tal vez yo había tenido algún tipo de responsabilidad en lo que había pasado y no lo recordaba porque era una situación que no había pasado antes, ni había consumido antes, o sea, todo era muy nuevo. Al confrontarlo, él dijo que no se acordaba de nada, lo cual yo me pareció una mentira porque era imposible que él, o sea, no el efecto de ninguna de las, o sea, consumimos exactamente lo mismo y él es mucho más alto que yo. Su complexión es aún más grande y yo lo vi como una mentira, pero también valoré si podía seguir pensando en que, bueno, podemos fingir demencia y pensar que fue un sueño para ambos y seguir tratándonos normal. O enfrentarlo y ver qué queremos hacer a partir de ahora. No en el sentido de estar juntos, sino como, bueno, qué fue lo que pasó, no es algo que queremos que vuelva a pasar, cómo lo vamos a abordar y cómo vamos a, pues no sé, como mantenernos a salvo de consumir en conjunto o lo que sea. Pero al negarlo, también dijo que no quería que esto lo supiera alguien más. Y en ese momento tampoco me pareció algo raro. Y en todo caso, como lo mencionaba, era como, bueno, tiene mucho sentido que ambos valoramos esta relación y pues él ya se va a ir, o sea, vamos a dejar esto atrás y seguimos siendo amigos. Y así pasó. Continuamos con estos planes de pues seguir saliendo en esos últimos días que quedaban, seguir reuniéndonos, seguir consumiendo. Lo hicimos, o sea, seguimos consumiendo, pero eso es algo que no volvió a pasar. Y yo estuve bien con eso.
Hasta este punto todo parece en realidad como producto de algo como circunstancial, que parece no tener como realmente relevancia. Luego, con el paso de los días, yo empecé a volverme cercana de unos, volví cercana, me volví, con el paso de los días, yo me volví cercana a una de sus amigas, que también era reciente y de aquí de la ciudad, y hablamos, y en algún momento me comentó que había como, en una de esas reuniones, él hecho como un movimiento mientras pues ambos, todos estábamos como con los efectos de algunas sustancias, pero que en algún momento lo habló con él y él volvió a decir que no se acordaba. Y tampoco me pareció raro. Fue hasta que hablamos con un amigo, con un tercero que lo conoce a él y que le contamos nuestra experiencia de forma muy casual, ¿no? Y él puso sobre la mesa que si esto no era algo que era aislado, sino más bien algo que, una manera de relacionarse con las mujeres. Eso sentó las bases para que yo pensara en que esto había sido premeditado, por un lado, y pues generó bastantes dudas sobre que no sé si yo quiero calificar esto como algo abusivo porque yo no, y eso es un poco lo que quiero que recuperemos de mi experiencia, porque en los detalles es donde está la diferencia, porque son circunstancias en donde el consentimiento, al menos de dos personas relacionándose con él, estaba comprometido por sustancias. Además de que él después decía que no había que hablar de eso y que no se acordaba, ¿no? Como negar esa situación. Y minimizar esto hacía que no tuviéramos una conversación sobre lo que estaba pasando. Entonces yo pensé que eran casos realmente aislados, pero al hablar con otras personas encontré este patrón, ¿no? Como de duda y que me hizo dudar si realmente la cercanía que teníamos realmente no estaba, no era así. Hay varios aspectos hasta aquí que son importantes a considerar, ¿no? Uno, el que hay un abuso sutil, ¿no? En nuestra relación, a pesar de que éramos muy cercanos, siempre también estaba basado en que debatíamos constantemente sobre argumentos lógicos y era una conversación estimulante intelectualmente, pero también hacerlo cambiar de opinión involucraba insistir una y otra vez. Entonces, y recuerdo haberle mencionado a una de mis amigas que yo sentía que cuando estaba con él me hipnotizaba porque yo podía tener una premisa y una argumentación, una idea muy clara de cómo eran las cosas, pero cuando hablaba con él parecía que él siempre me llevaba a la contra y de hecho me hacía dudar mucho de mi postura. El que fuéramos diferentes en muchos sentidos, pero al mismo tiempo tuviéramos cercanía, me hacía pensar que eso era algo que nos beneficiaba a ambos, porque podíamos equilibrar nuestros puntos de vista, pero en realidad era él. Él no modificaba sus puntos de vista, era yo quien lo flexibilizaba. Y entonces esta duda es otro de los elementos importantes. Asumir que yo era responsable de que si yo lo permití, entonces no fue abuso. Y además hay que agregar el hecho de que son en condiciones muy específicas que mi, mi testimonio por sí mismo parecía inconexo con otras situaciones e incluso exagerado, pero al conectar las historias que él me contaba sobre cómo sus amigas se confundían, esto no era algo nuevo y que yo había experimentado algo y además otra amiga, una nueva amiga, me contara algo similar, hizo que alterara la percepción de de todas las cosas que habían pasado. A raíz de eso, yo empecé a no contestarle los mensajes porque
Le confronté, a pesar de que él dijo que no volviéramos a hablar de eso. Por mensaje le mencioné que sabía lo que había sucedido con esta otra persona, la que me había contado, y él lo volvió a negar, lo cual me pareció una mentira más. Esta chica no tenía por qué mentir. No estaba en juego nada, porque para él sí. Y además estaba el asunto de que me parecía imposible verlo como un abuso porque yo podría haberlo visto. Dejamos de hablar. O sea, le insistía en mandarme mensajes porque no le dije directamente que ya no quería hablar con él. Hay cosas hoy por hoy que cuando llego a pensar en nuestra relación me hacen pensar que él sabe lo que hizo. En algún momento me contó que tenía una amiga en donde le había mencionado la fragilidad con la que esta chica podía estar frente a él cuando él tuviera novia, que como amigos sabría lo buen novio que podía ser y que si en algún momento él quería intentar mover algo con ella podría acceder porque sabría que no es, ya tiene una historia y un prestigio con ella. Y aunque él me lo contaba en el sentido de querer ayudar a su amiga a protegerla de otros que quisieran aprovecharse de eso, también me hace pensar que él puede analizar fríamente lo que pasa. Le dije que ya no quería que fuéramos amigos porque dudaba que la relación y el impacto que él tenía en mi comportamiento lo usara para el beneficio de ambos. Y él solo me dijo que si le iba a dejar de hablar o lo iba a eliminar. No contesté y me bloqueó de todos lados. Y de nuevo, quiero que se considere que no es él. Es un poco lo que intentaba explicar en el texto que dice que voy a leer. Continuar leyendo. Yo creí que mi caso con esta persona era aislado, hasta que hablé con otras mujeres que lo conocen, ni siquiera indagando puntualmente sobre eso, sino para ser amigas. Y encontré un patrón, el mismo modus operandi, la misma forma de acercarse, la misma sensación de esto no debería haber pasado, pero pasó. Muchos de los que cruzan los límites no se ven como villanos, se ven como tipos comunes. Algunos incluso saben perfectamente cómo moverse en círculos donde tienen poder, donde no levantar sospechas y a quién elegir. Usar las habilidades de terapeuta, pero para su beneficio. Él no es un monstruo, me decía yo, porque se notaría. Me haría sentir mal, no me haría reír, ni me ayudaría cuando estaba deprimida. Pero no, tal vez él es peor, porque él sabe cuándo y cómo moverse. Podemos justificar su conducta porque en otros aspectos es muy bueno. Podemos ignorarlo porque no es tan grave como en otros casos. ¿Qué tanto podemos confiar que no usa lo que sabe para insistir, presionar y desgastar límites? Porque eso es lo que pasa con los hombres que saben moverse en la línea gris. Nadie los cuestiona lo suficiente porque no encajan con la imagen del depredador típico. Cuando varias mujeres tienen el mismo testimonio sobre una persona, no es una coincidencia. Cuando alguien repite una conducta sin enfrentar consecuencias, no es un error, es un patrón. Cuando un hombre solo respeta límites cuando siente que puede perder algo, no es un malentendido, es una estrategia. Nos enseñaron que el abuso debe ser evidente para ser válido, que si no hubo abuso explícito, entonces quizás no fue para tanto, que si no podemos demostrarlo con pruebas, si no deja marcas visibles, es fácil mirar a otro lado. Yo no voy a mirar a otro lado, porque esto no es una anécdota, es un problema. Cuando alguien cruza tus límites sin que lo veas venir, deja algo más que un mal recuerdo. Te deja con la duda permanente de quién sí es seguro y quién no. Los hombres que cruzan los límites sin tu consentimiento cuentan con que dudes de ti misma. Cuentan con que te dé vergüenza hablar, con que el miedo a la crítica te calle. Él conocía esto, por eso lo hizo. Nadie tiene derecho a usar tu confianza como un arma en tu contra. Nadie es intocable solo porque fue amable y tu amigo. Yo sé que no soy la única que ha vivido esto con él. Y no se trata de destruir su nombre, por eso no lo estoy diciendo, sino hacer visible todo lo que ha hecho, no para buscar venganza, sino para recordar que la confianza no debería ser un riesgo.